dos clases de por medio. Una de ellas que es en materia del curso que ustedes llevan, semiología, aparato respiratorio, es esta que es la primera, ¿no? En semiología del aparato respiratorio nos involucramos en el aprendizaje de cómo hacer, digamos, una evaluación clínica, partiendo de lo que vendría a ser el sustento de toda la historia clínica que viene a ser la historia, o sea, el relato del paciente. Hasta hace mucho tiempo atrás no había toda la tecnología que tenemos ahora, no había TAC, no había resonancia magnética, no había posibilidad de hacer estudios mayores. Entonces muchas de las observaciones que se hacían eran prácticamente solo al ojo. Entonces decíamos que la ectoscopía en ese tiempo era tan exigente que el evaluador se quedaba mirando por decir detalles que podía percibir del paciente para poder más o menos abocarse dónde podía estar el problema. Y este es un detalle que hasta ahora se mantiene, ¿no? La persona que no mira lo que está haciendo prácticamente se pierde una serie de datos. A veces solo observando al paciente yo puedo observar, por ejemplo, en el caso de las patologías de tórax, de si hay una autopsia, probablemente hay un problema cardíaco por medio, de si hay cianosis, que hay una insuficiencia respiratoria, si hay polimnia, politiraje, respiración para bajar, puedo analizar evolutivamente la secuencia evolutiva de una insuficiencia respiratoria mayor y que te deja lindar con la posibilidad de muerte. Entonces todos esos detalles los tengo que percibir a través del examen endoscópico. Entonces el médico mira a su paciente pensando cómo ayudarlo, tratando de identificar dónde está el problema y a través de ese detalle de observación del paciente y lo que tiene en su entorno puede de repente aproximarse a muchas cosas que ahora conocemos solo por laboratorio. Incluso no solo la observación, los sentidos también participaban, por ejemplo el tacto, que sirve para palpar, tocar masas, percibir la calidad del material que estás palpando, si es una textura pétrea, es una estructura así como caucho, de repente no se podemos decir, pero si un ganglio que yo toque en la parte cervical que tiene consistencia de la puntita de la nariz, un tipo caucho, generalmente es un linfoma, o un nódulo pétreo, generalmente es un cáncer. Hasta el olor de orina, podría decir este es un aliento urémico, esta es una orina que es patológica en el sentido que el paciente pudiera tener un problema renal o una patología renal. Y ahí es nomás, incluso algunos observaban de que algunas orinas atraían a las hormigas, entonces decía la caña de azúcar. Y en la manera preliminar alguien se acercaba de que había algún problema del metabolismo de la glucosa que era motivo que después se descubre a lo que viene a ser la diabetes, ¿no? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Todos esos detalles se aprenden así evolutivamente con un examen adecuadamente llevado. Entonces la inspección es ese proceso que se inicia desde que el examinador mira por primera vez al paciente, siendo necesario observar de manera minuciosa y detallada la zona torácica cuando nos abocamos a lo que es el tórax. Antes de eso, ustedes les han enseñado lo que es la ectoscopía. O sea, antes de tocar, antes de mirar, nada, primero miro cómo llegó el paciente. Y yo puedo percibir detalles antes de llegar a esta evolución de tórax. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo veo un paciente, ¿cómo viene? Viene solo, viene acompañado. No con la otra, sino acompañado porque tiene cierta discapacidad y esa discapacidad lo obliga a tener la asistencia de alguna persona más, ¿no? Si veo que me da el detalle, por decir no es él, sino el familiar, la discapacidad total. Si el cuadro es combinado, una parte me da él información, la otra el familiar, probablemente sea una discapacidad moderada y no extrema. Y el que viene solo con sus propios medios, te reclama, te exige o te manifiesta toda su molestia, probablemente no tenga ningún tipo de discapacidad. Ese es el detalle, digamos, de ver. Y también es interesante ver quién entra, ¿no? Por eso cuando ustedes empiezan su historia y me dicen paciente de tantos años, sí, le digo, pero es hombre, es mujer, del otro equipo, ¿qué cosa es ese paciente, no? Entonces, cuando ustedes me dan ese detalle, yo puedo saber o tomar en cuenta de que hay patologías que son propias de mujeres y hay patologías que son propias de varones, ¿no? Incluso del sexo que todavía no se define, también hay patologías. De repente estoy pensando en un HIV y ya tiene algunas comorbilidades que van a acompañar al paciente con HIV. Si es una mujer, diríamos, de repente viene baja de peso, tos, no vaya a ser un cáncer de mama, tendría que examinar seno. Si es un varón con problemas de también baja de peso, hace micturia, de repente es próstata, es un cáncer de próstata. Entonces eso me dice el sexo, eso me dice la edad más o menos del paciente y eso me dice el cómo viene. Y después a veces le decimos que hay una manera de sistematizar esa información.
Entonces aplico una mnemotecnia que puede ser, por ejemplo, café, que ya lo van a ver en práctica, donde C me dice si el paciente conserva el estado de alerta o no, o sea, si percibe el estímulo de la presencia de ustedes, la A que me dice qué actitud, qué posición tiene el paciente, si este paciente tiene esta posición de manera activa o pasiva, o sea, si él propone esa posición o está obligado a mantener esa posición. La F viene a ser la fases, que me obliga a indagar incluso en internet todas las caras que yo pueda conocer que en algún momento de primera intención me pueden decir este es un Cushing, este es un renal o este paciente tiene un daño neurológico por asimetría facial. Eso es lo que me dice la fases. La E viene a ser el equipo de soporte. ¿Qué trae el paciente consigo? Si veo que está pasándole sangre, yo que de repente hay un problema de anemia agudo, crónico, ya veré después con la historia. Si veo que está pasando cloruro de sodio a chorro, digo, parece que hay un problema de deshidratación. Están hidratando de una manera rápida a este paciente. Si veo destroza al 5%, goteo lento, de repente ya está en terapia de mantenimiento mientras el paciente logra reponerse, ¿no? Si veo que hay un antibiótico y veo, por ejemplo, una cefalosporina tercera, de cuarta o de quinta, digo, entonces el cuadro no es un cuadro menor, es un cuadro que ha meritado un antibiótico del mayor nivel posible, el cuarto o quinto nivel. Si sé el tipo de antibiótico, incluso yo podría decir esto están cubriendo gran positivo, están cubriendo gran negativo, quizás estén cubriendo pseudomonas o de repente anaerobios. O sea, hasta ahí yo puedo llegar con el equipo de soporte. Si tengo, digamos, un paciente de insuficiencia respiratoria, uno con bigote, diré que este cuadro es leve. Si veo con máscara de Venturi, ya está de leve, está un poco más, ya es un moderado por lo menos. Y si está con una máscara con bolsa, o sea, máscara con reservorio, probablemente el aporte tenga que ser extremo, entonces la insuficiencia respiratoria es severa. Eso detalla los pescos solo con esta mnemotecnia, con café, diciendo que si es varón, si es mujer, quedaría en el café, y al último le pongo la S, que sería de cafés, y digo, ¿qué signo destacado tienes a la vista? De repente veo ictericia, y digo que este paciente tiene un problema de viabilidad, probablemente, sin saber qué más tiene. Si veo que el paciente está pálido, de repente hay una anemia no significativa, crónica, de repente, no sé. O si veo, digamos, en este caso, el caso neumológico, polipnea, politiraje, posición ortopnéica, entonces digo, acá tengo que definir entre un problema cardiovascular o un problema neumológico. La inspección, cuando ya se valora, hemos terminado de ver este detalle, hecho mi historia y me dirijo al tórax, tiene que ir, digamos, a la búsqueda de algo que complementariamente digamos, permita que la información que obtuve de la historia clínica sea ahora más, digamos, ¿qué les puedo decir? Más expresiva, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente que viene por Disney, mi historia clínica, y me dijo que le silbaba el pecho, entonces yo voy a buscar algún signo que me diga si es cierto que le silba el pecho. Entonces estoy buscando que la historia, que era un síntoma, ahora se confirme con un signo, y de esa manera yo uso el síntoma y el signo para poder llegar a un síndrome, que algunos ya no lo quieren usar, pero que se van a dar cuenta que sí todavía es útil, depende de cómo lo buscan. Entonces, eso es lo que uno busca en la historia. Entonces, cuando ya llegué a que este problema al parecer es neumológico, entonces ahora hago mi metódica de evaluación de tórax. Ya estoy dejando todos los otros sistemas, yo estoy pensando en este problema respiratorio. Y como ven ustedes, la evaluación puede ser estática o puede ser dinámica, desde que se empiece a evaluar al paciente. Entonces la observación estática me dice qué posición ha tenido este paciente, es parte de la endoscopía, qué configuración tiene su caja torácica. Si ustedes ven la caja torácica de todos ustedes es plana, ustedes son relativamente jóvenes, tienen un diámetro AP pequeño comparado con el diámetro sagital o transverso, se lo quieren llamar así. Entonces esa es una configuración natural del tórax a esta edad. Si ustedes ven un lactante, prácticamente es una pelotita redondito y su diámetro AP con el diámetro transverso es igual. Y de viejo llegamos a una medida más o menos parecida. El diámetro AP también se asemeja al diámetro transverso, pero en este caso ya por senilidad, cuando el paciente lo acompaña un enfisema senil, por ejemplo. Entonces hay atrapamiento de aire que es evolutivo en el tiempo, hay un porcentaje incluso ya establecido. Dice que nosotros perdemos más o menos 25 mililitros por año en cuanto, digamos, a retención de líquido y pérdida de funcionalidad respiratoria, el tiempo expiratorio. O sea, expiro menos, quiere decir se me queda aire. Y si eso lo multiplico por el número de respiraciones por día y por año, voy a tener un balance positivo y eso configura mi tórax relativamente hiperextendido. Entonces esa configuración me dice, digamos, si estamos en ese punto o no. También las anormalidades de la caja también, ¿no? Yo puedo encontrar de repente una sinfoscoliosis.
Y si este paciente tiene una cifoesculosis, a la vista voy a encontrar que hay asimetría toda. Pero también me voy a dar cuenta que funcionalmente su lado izquierdo quizá no tenga la excursión que debiera tener porque está entrampado en esa caja desviada. O sea, probablemente se desarrolle más el lado derecho que el lado izquierdo. El lado izquierdo queda encajado y el otro se desarrolla, y eso constituye parte de mi asimetría. También puedo ver la exploración de la piel, si la piel tiene algún detalle que resalte, una masa, un tumor que después voy a tener que tocar, o incluso puedo tocar hasta la musculatura. Si yo veo que el músculo que normalmente está en relajación, yo lo puedo tocar a veces en el hombro y veo que está relativamente depresible, y toco una zona contracturada como cuando le da un calambre, entonces el calambre no te deja percibir, por decir, la consistencia del músculo como tal, se ve como si estuviera retraído, contraído, y eso nos da la diferencia, donde gran parte de los dolores de tórax que nos vienen puede ser un dolor de tórax, digamos, muscular. Entonces la contractura muscular, por decirlo, como causa de dolor torácico, así el paciente me diga, me duele la espalda, me duele el pulmón, también te dice, pero casi el 50% podríamos decir es más un dolor muscular que propiamente un pulmón. Entonces no va a justificar que a todos los que tengan dolor de pulmón yo le tenga que pedir una placa, porque tiene que ver algún detalle más en la historia que me olvide. Porque en ese sentido también va el uso de los recursos que ustedes tienen para este aprendizaje. O sea, buscar que minimizar costos, pero con un margen de seguridad razonable. Porque de repente no lo pido por ocioso, no lo pido porque mi historia fue inadecuada y después resulta con los días que era un derrame pleural. Eso quiere decir que mi historia estuvo mal hecha, mi sentido de especular con una posibilidad de derrame ni siquiera se pensó. Entonces después viene la sorpresa, ya me vio el doctor A, el doctor B, recién sale con el doctor C que tengo un derrame pleural. ¿Qué tipo de recursos usa el paciente? Porque eso me dice, es un cuadro leve, es un cuadro moderado o es un cuadro severo. Acá tenemos la configuración del niño, como ven ustedes, casi redonda, la del adulto, el tórax aplanado que tienen ustedes, y la del anciano que va, digamos, llegando otra vez casi a este tipo de, digamos, de corte que vendría a ser ya un tórax septicematoso. Este no es un tórax de niño, de lactante. Las deformaciones congénitas no siempre son motivo de preocupación. Este es el llamado tórax de zapatero. Ustedes han visto que el zapatero mete el zapato acá y corta así, entonces se le hunde acá el tórax y todo le dice tórax de zapatero. Pero esto no va a tener un inconveniente salvo el problema estético. Es bien difícil que genere problemas, digamos, cardiológicos. Solo es la pinta nada más. Entonces cuando te vas a la playa y sale la flaca, es lo único que te va a preocupar. Entonces ahí vas a tener que hacer tus ejercicios y llenar de masa muscular. Y ahora con la novedad que hay de cirugía plástica, te ponen un pedacito para tapar y bastante después. La novedad antigua era de que mientras no se desarrollaba la cirugía plástica, usted decía el torácico, rompe las costillas, saque el pulmón por fuera y vuelve a la coser. Eso estaba más pedito, mejor lo ven con la plancha con un poquito de grasa. Eso está más fácil. Y no lo maltrato tanto. El pecho de paloma, el plectrum carinatum, que tienen algunos tórax, o sea, tampoco no genera ningún tipo de patología, o sea, es simplemente una configuración al azar del tórax que a veces tiene también, puede ser un vestigio familiar, ¿no? De repente en la familia, tu papá, tu mamá tiene, que tener alguno de la familia sale premiado y saca el tórax igualito. El tórax en tonel, que decíamos que era evolutivamente, el tórax que inicialmente podríamos decir es propio del anciano, pero en situación de enfermedad en un fumador o en un paciente que está expuesto a material inhalable, ya no va a tener esa pérdida de funcionalidad de 25 mililitros por año, sino va a perder 50. O sea, 50 centímetros se le van a quedar en lugar de salir. Entonces su deformación de tórax va a ser más temprana, por más. El tórax raquítico, que de vez en cuando se ve, el rosario raquítico. El tórax sifótico, que es el que también limita la posibilidad de excursión torácica. Pueden haber sifosis que son a veces inducidas por enfermedades. Hasta hace mucho tiempo atrás se hablaba, por ejemplo, de la tuberculosis ósea. Y la tuberculosis ósea podía afectar la columna vertebral dorsal y provoca aplastamiento del cuerpo vertebral. Pero si lo aplastan, se genera una joroba, que antes se veía en jovencitos, adolescentes. Entonces ya uno sabía que eso probablemente era una secuela de una tuberculosis ósea. Aparte de traumatismos, caídas, no te podría encontrar ese problema. El tórax escoliótico que vemos acá, mientras la del tórax no se deforme mucho, la parte inferior asusta, pero no es tan importante.
Pero si la parte más alterada viene a ser la parte torácica, como podemos ver aquí en la columna, cómo se desvía hacia un lado dentro de este margen que compromete el tórax, toda desviación de columna con un pulmón que no se desplaza de manera adecuada va generando lo que nosotros decimos hipoventilación crónica. Quiere decir, no moviliza la caja de manera adecuada. Hipoventilación también significa que me llena poco el oxígeno. Entonces también diríamos que como consecuencia de esa hace una hipoxia crónica. Y esta hipoxia crónica evolutivamente me va a llevar después a una falla cardíaca derecha, a un corto pulmonar. En neumología, por decir, en general en medicina, ¿no? Lo interesante es no solo describir alguna anomalía que se puede ver en todas, sino tener un referente que en este caso viene a ser un plano cartesiano, que es el imprecismo. Nosotros también podemos hacer un plano cartesiano a nivel de toras, para ello necesitamos líneas ordenadas y líneas abscisas. Entonces, en este caso, mis ordenadas están acá la línea medio externa, la línea medio clavicular, la línea axilar anterior, ¿cierto? También tengo, digamos, en esta vista anterior, la misma que está en colores, ¿no? La parte superior, la parte media, y esto ya viene a corresponder a lo que viene a ser el hígado, el hipocondrio. Tenemos en una topografía lateral también la línea axilar anterior, media y posterior. Tenemos en esta vista lateral también órganos que están involucrados. La vista lateral derecha igual. La línea posterior tenemos la línea espinal, la línea paraescapular, como líneas referenciales de lo que podrían representar las ordenadas, ¿no es cierto? Cuando hablamos ya de las líneas horizontales, podemos usar, por ejemplo, en el lado anterior, podemos decir está la línea mamaria, tenemos la línea clavicular y tenemos la línea que separa los hipocondrios, lo que sería hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo. Si buscamos en la parte posterior, tenemos la línea supraescapular, donde está el omóplato, hacia arriba, la línea infraescapular, de abajo del omóplato, y podemos agregar zonas, incluso la línea espinal, con el omóplato a su lado, sería el espacio paraescapular derecho, paraescapular izquierdo. Y si quiero ir abajo, también puedo hacer lo mismo, ubicando la zona infraescapular, que más o menos abarca el sexto espacio intercostal, y con eso me oriento para poder hacer, por ejemplo, una punción o retiro de líquido en algunos pacientes con esta patología, ¿no? Bueno, las costillas, la proyección. Una vez que hemos hecho la impresión dinámica, donde el paciente prácticamente ustedes le toman una foto, estática, y el paciente se le toma una foto y se hacen los trazos, las líneas, la referencia de lo que salta a la vista, entonces viene la exploración dinámica. Entonces ahora hay movimiento. ¿Qué está sucediendo con este paciente? Entonces hago lo que se llama inspección dinámica. Y cuando hago la evaluación de inspección dinámica, parto incluso de las características que tiene la respiración del paciente, ¿cierto? De lo que yo puedo observar. Si yo veo que hago una respiración profunda, habitualmente mis dos tórax se deben desplazar de la misma manera simétricamente. Si eso no ocurre, tiene que haber algún inconveniente por medio. Pero evalúo desde fuera, así como una placa de tórax continente y contenido, qué frecuencia respiratoria tiene el paciente, para hacer mis primeros alcances de qué dificultad o limitaciones tengo yo para hacer una respiración adecuada. ¿En qué sentido me importa esto? Porque yo podría poner 15, poco 20, poco 30, y de repente no me parece importante. Pero la importancia la podemos nosotros valorar en función del valor que nosotros le demos como promedio a una respiración. Por decir, ¿cuántas respiraciones tenemos por minuto? Supongamos que sean 15 respiraciones. Entonces, con estas 15 respiraciones que aparentemente no le damos importancia, lo asumimos en un minuto y decimos nosotros que cada ciclo respiratorio tendría 4 segundos. ¿No es cierto? Entonces, si tiene 4 segundos y la relación inspiración-expiración normal es 1-2 o 2-3, como dicen los libros, entonces ponemos 1-2 para hacerlo más fácil y decir tengo 1 segundo para inspirar, 2 para expirar, y me sobra 1 segundo de yapa, que podría ser para comerme mi pabellito con papas y me lo trago en el último segundo que me queda. O sea, me queda 1 segundo para tragar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Te has comido tu pollito con papas alguna vez? Sí, se ha comido el pollito con papas. Entonces,
si tenemos esto en cuenta, asumamos qué pasaría si el paciente con una insuficiencia respiratoria viene de 30. ¿Cuántos segundos tiene ahora para respirar? Eso tendría 4 segundos, tendría 2. En esos 2 tengo que hacer una subida, una botada y tengo que dar un campito para pasar mi pollito con papas. Entonces se va haciendo cada vez más difícil en la medida en que mi frecuencia respiratoria aumenta, sea por patología aguda o por patología crónica, hacer una dilución adecuada con riesgo incluso de que yo no pueda aspirar. Me aspiro y hago con neumonía aspirativa, tu pollito con papas termina el fondo del lóbulo inferior derecho. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que queremos evitar, ¿no? Pero para eso me sirve, para eso tiene importancia saber esto. También en qué sentido me puede dar utilidad. Si yo leo las normas, los consensos internacionales, donde se usa a veces, por ejemplo, como criterio digamos un score que llamamos el CURB 65, o el CURB, o el CRB, si ustedes gustan. La R representa el número de respiraciones que tiene el paciente. O sea, es decir, C de conciencia, U de nivel de urea, R de respiraciones y la B de estado hemodinámico. Entonces, si yo veo la R, entonces la R técnicamente me diría, pues vamos a poner 15 respiraciones. Si tiene más de 15, los libros dicen 20, entonces asumimos que hay una patología. Pero si yo asumo de que tengo un paciente con patología obstructiva, el paciente ya no va a tener una relación de inspiración 1-2, puede tener 1-3 o 1-4, si la obstrucción es mayor. Ustedes han visto alguna vez un asmático, el asmático toma aire y la respiración se alarga un montón de veces y no acaba de botar. Entonces ahí es pasarlo 3 segundos a 4 segundos, o sea, está haciendo 1-4, 1-5. Este paciente, si yo le tomo sus respiraciones en 1 minuto, va a tener 15 respiraciones. Entonces estaría bien. Y técnicamente eso no es real. El paciente está bien mal, sino que no puede hacer más respiraciones porque el cuadro obstructivo no lo deja. Entonces para mí, por ejemplo, usar la respiración como parámetro no resulta útil. Prefiero usar la saturación. Porque si tengo una saturación menor de 90, si tenga 15, el paciente está mal. Y si tenga 30, si tiene 30 y está también saturando menos de 90, está mal. Tiene criterios de insuficiencia respiratoria. La relación de inspiración-expiración entonces es importante y esto lo puedo pescar en la inspección nada más. La amplitud y así está a la vista y la simetría también está a la vista. Pues acá vemos el tipo respiratorio del varón, esto abdominal, de la mujer es costal superior. Y la inspección dinámica al margen de ver en vivo, por decir así, tórax, me permite ver también qué es lo que ocurre fisiológicamente. Ustedes saben que el músculo más importante de la respiración, ¿cuál es? El diafragma, que hace más o menos ¿cuánto del trabajo respiratorio? ¿Qué dice el delegado? 60%. 70, unos 75 le tiran algunos para no pelear. Entonces, si ponemos 75% de la función del diafragma, es a manera de un émbolo, jala hacia abajo y genera una presión negativa. ¿Cierto? Así es el libro. Entonces, si genera una presión negativa, la negatividad del espacio intrapleural hace que mis espacios intercostales se retraigan, o sea, como que se hunden para adentro, y eso es normal. Eso es el fenómeno de Litte, si se ve en los últimos espacios, quinto, sexto, séptimo y octavo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo tuviera un fenómeno de barrera que impidiera que se transmitiera esa presión negativa, como puede ser, por ejemplo, un paciente con derrame pleural, entonces no le va a dejar transmitir esa presión negativa como tal y no se va a hundir. Ese es el signo del Lemos-Torres. Entonces, si yo veo un Lemos-Torres, me está diciendo que hay un mecanismo de barrera y probablemente sea un derrame pleural. Si veo abombamiento de tórax, ya está cantado. Y si hago mi percusión y todo, ya ni hablar, pues con eso confirmo. La hernia pulmonar es un cuadro que a veces se puede ver en pacientes que tienen un cuadro obstructivo crónico, como el EPOC, y donde a veces el paciente se ve que a la hora que respira, ese pulmón se infla y se proyecta un poco hacia arriba, como que infla un globito encima de la clavícula. Pero esa es una hernia pulmonar, como se dice. El tiraje, como les decía, tiene una secuencia. El tiraje cuando empieza primero a nivel costal superior, costal inferior, va subiendo, después vamos acá a supraesternal, supraclavicular, y cuando ya pasé lo que es tiraje costal, supraesternal, supraclavicular, viene lo que se llama respiración paradojal. O sea, la respiración paradojal es el extremo del esfuerzo que yo hago para poder hacer una respiración adecuada. Entonces, ¿qué quiere decir este extremo? Lo que dice la propaganda del Ministerio de Salud. Si su niño tiene dificultad para respirar y mete la barriga, quiere decir que está usando los rectos abdominales, los oblicuos, para cumplir una función de repente de eliminar un aire que no puede salir, está haciendo respiración paradojal. ¿Qué dice el Ministerio de Salud? Llévatelo corriendo al centro de salud
porque puede estar haciendo una broma en la neumonía un cuadro mayor. También me interesa saber o observar más o menos que si yo puedo graficar la forma en que respira el paciente, a veces me puedo acercar a alguna patología. Entonces yo cuando veo una respiración o cada ciclo, inspiración, expiración, que va increciendo y después ir decreciendo y genera una pausa de 10 a 15 segundos, esto es una respiración de Chest-Stokes. ¿Dónde se ve? En lesiones generalmente vasculares del sistema nervioso central y encefálicas, dicen algunos, en insuficiencia cardíaca, mal de montaña, en algunas neuropatías, meningoencefalitis. Entonces ya me está diciendo a mí que este tipo va orientando a patologías generalmente neurológicas, la mayor parte, por el tipo. Si tengo, por ejemplo, la famosa respiración de Kussmaul, yo veo que, digamos, todos mis ciclos son casi equivalentes y son profundos. Y tengo también pausas. Esto lo que está haciendo es expresar una respiración que decimos nosotros es acidótica. Ustedes saben que el riñón y el pulmón son como compadres, el uno ayuda al otro. Si el pulmón falla, el riñón me da una manito. Si el riñón falla, el pulmón me da una manito también. Quiere decir que si yo no puedo orinar, se empiezan a acumular sustancias ácidas como ¿cuál? ¿Qué se acumula cuando un paciente tiene insuficiencia renal? Fisiología. Los hidrogeniones. Acumulan hidrogeniones, que es el excedente de valencias ácidas porque el paciente no puede orinar y por la orina habitualmente revuelve y lo bota a través del riñón. Entonces, si no puede botar los hidrogeniones, por ahí también me encuentro con otra parte de mi fisiología que me ayuda, la anhidrasa carbónica. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Carbonato. ¿Hay alguno que se acuerda? ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Convierte bicarbonato en hidrógeno. Convierte el dióxido de carbono en... ¿Así que? Convierte el dióxido de carbono en... bicarbonato en... CO2 más agua es igual a hidrogenio más bicarbonato. Ya, entonces lo que hace de una manera indirecta es decir, el hidrogenio prácticamente colapsa porque el riñón colapsa y el hidrogenio se retiene. Entonces, ¿cuál es mi recurso? El hidrogenio se une, digamos, a bicarbonato, y se forma convierte a través de la CO2 más agua, anhidrasa carbónica en CO2. CO2 más agua. Entonces, como hay CO2, viene mi pulmoncito, yo te boto tu hidrogenio como CO2, entonces aquí estoy hiperventilado. Entonces, esta es una reacción relativamente fisiológica, o sea, que la está haciendo para a ver si mi estudiante de la UNPRG o mi interno me da una solución para salir del estado de acidez, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer el estudiante o el interno de la UNPRG si esta es una acidosis metabólica del paciente en la orina? Saca su frasco de agüita al azar, se toma un frasco y después le pone el cloruro al paciente. O sea, si yo perfundo ese riñón, le debo el agua que falta, entonces que el paciente solito va a corregir porque ya empieza a botar hidrogeniones a través del orina, después de tomarse su agua de azar. La hiperventilación neurológica central es una ventilación también así, profunda, pero que no tiene un estímulo propiamente, digamos, por el CO2. Acá se rompe esa situación de equilibrio y el cerebro pierde control y empieza a mandar órdenes de respiraciones profundas sostenidas. Eso generalmente indica daño al sistema nervioso central. Lo vemos en algunos ACV. Hay ACV que están echaditos, se respiran y rompan suavecito. Pero hay otros que vas a encontrar un ACV, un año de rueda. Ese paciente no tiene muy buena cara, pues probablemente se va a ir complicando. La respiración periódica nerviosa son respiraciones relativamente irregulares, que a veces forman parte, ¿no?, de lo que algunos dicen en el comentario popular. Parece que está golpeando a mi paciente. Entonces van a respirar profunda, una media, la otra no la hace, y prácticamente no respeta ciclos y cada vez va bajando un poquito. Acá se ve el caso de meningitis, tumores, hematomas, también hay lesiones en el centro del cuerpo. Terminamos con la inspección. Entonces, una inspección bimitórax y las características de respiración, las anomalías que estaban a la vista. Entonces paso a la palpación bucal, a la parte que significa tocar. Es un proceso utilizado para confirmar y complementar los datos obtenidos en la inspección. Esto también hay que tomar en cuenta, ¿no? La inspección, palpación, percusión, auscultación son una secuencia. En la inspección yo estoy pensando en una patología. La palpación de repente me lo refuerza o lo descarta. La percusión me debe apoyar los dos primeros. Y la que cierra con broche de oro es la auscultación. O sea, la auscultación ya me dice, mira, flaco, ¿qué cosa es? Tiene cabeza de conejo, nariz de conejo, pata de conejo, ¿qué será? Conejo.
no le va a salir cuy, ¿no es cierto? Entonces igualito, la inspección, la palpación, la percusión y ocultación me llevan esa secuencia. Si yo por vivo me saqueo, digo, no lo hago, eso paso de frente a la ocultación, lo puedes hacer. Pero eso cuando tengas la suficiente experiencia para hacerlo. Cuando nosotros empleamos matemáticas, por ejemplo, la primera vez te dice, ¿cuántos pasos te toma resolver este problema? 10. Al comienzo me hago los 10 pasos. Cuando ya estoy tirando, ya me hago dejando uno. Cuando ya me siento tire, hago de 3 en 3. Y cuando ya estás casi como tu maestro, el maestro agarra y se pone en el techo y te dice, esto es tal cosa del salón. Entonces la práctica me va a ayudar a tener esa confianza de decir, esto es esta patología. Pero mientras tú no domines esa área, tienes que hacer los 4 pasos. Hasta que ya fijes qué relación tiene uno con otro, si no puedo saltar el paso. Si yo veo que no pasa el murmullo, de repente hago un toquecito, percusión, ya está, rapidez. Me puedo saltar a la ocultación y digo, a ver, di 30. Sale 30 con voz de cabra y digo, está cantado, ya me salté 1, o ya me salté 2. O miro el abombamiento del tórax, sigo de Lemos Torres, allá, percusión, mate, ya está, no me digas más, ya te es un derrame. Pero para hacer eso tengo que haber hecho todos los pasos. Entonces acá los datos obtenidos ya con la palpación ya son al margen de la inspección o la simetría, deformaciones, pero que en este caso ya no las ves, las tocas. ¿Qué tan sensible puede ser si yo pongo, por ejemplo, un video en esta posición para externar y prácticamente en la unión costo-condral de repente estaré diagnosticando una osteocondritis, un síndrome de Tietz, si es que el dolor es a la palpación? Veo las características de la expansión de tórax, si se extiende o no, y veo de primera intención las vibraciones vocales. O sea, yo tengo que percibir mi voz palpada, o sea, la transmisión, la conducción aérea de mi voz sobre mi tórax es lo que me dice cómo va la palpación. Entonces, a ver, lo que tengo que hacer adelante, lo tengo que hacer al costado y lo tengo que hacer por la espalda. Entonces, si la equivalencia entre uno y otro tórax es igual, podría decir que las vibraciones vocales pasan. Mientras pasa, quiere decir que la conducción aérea es adecuada, que no hay colapso pulmonar, que no hay derrame. Prácticamente me está descartando eso. Pero si hay algo en un momento que uno pasa y el otro no, entonces de repente ya tengo que replantear mi cuadro. O hay agua o hay una telestasia pulmonar, que sería una zona obstruida donde no hay posibilidad de que circule el aire, no hay conducción aérea. Al no haber conducción aérea hay una telestasia. Entonces la expansión del tórax se puede usar maniobras. Está la maniobra dual, que es para ver ápices, donde el dedo gordo que no se ve ahí se pone a nivel de, ¿qué les ha dicho el tío Portilla? ¿Qué te ha dicho amigo? ¿No te he dicho nada? No te dijo nada. ¿Qué te dijo el tío Portilla? ¿Dónde se pone el dedo? Aparte de... ¿No sabes dónde te vas a poner el dedo? Necesito. El último. Necesita que uno. Tu compañera pasa de la voz a la derecha. ¿Dónde pones el dedo? ¿A dónde se pone el dedo? 7. A nivel de la séptima cervical, la prominente, ahí tiene que estar mi dedo gordo igualito al otro lado para que yo pueda ver la expansibilidad del tórax. Eso sería en la amplexación de ápices. Si yo quiero hacer de bases, también puedo hacer. Puedo encontrar a nivel de octavo, décimo espacio intercostal, coloco mi dedo gordo y veo si se separan de una manera equitativa. También se puede hacer en tórax anterior. Otra maniobra para ver la amplexación es la maniobra del Hubble, donde uno apoya la mano sobre el tórax y espera que se levante con el esfuerzo inspiratorio del paciente. Tenemos la maniobra del hombre con mano cruzada para ver los dos semitórax. Y de esa manera se ve la parte de palpación completando con la técnica de la serie para valorar la elasticidad o la resistencia que ofrece el tórax al ser deprimido. O sea, el tórax no va a dejar que tú lo colapses con la mano, tiene fuerzas que impiden esa posibilidad. Por fisiología vemos que el tejido elástico retrae hacia adentro, pero la caja costal con su presión de arriba jala hacia afuera. Las vibraciones vocales entonces vienen a ser la palpación de la voz que tengo que buscar en toda prácticamente la palabra tórax. Generalmente usamos una palabra que vibra, como usualmente es el 30, 33, como tiene R, vibra. Si quiere le dice 30, mil bonito va a ser 30. ¿No? Cada palabra que tenga posibilidad de vibrar puede ser suficiente. A veces puede ser sobre el nombre nada más. ¿Cómo se llama usted, señorita? Tocando. Y está sintiendo si le pasa la vibración vocal.
También la palpación hay varias maniobras, puede ser a mano completa. Yo prefiero a veces usar la palma primero hasta que aprenda a percibir, por decir, el sonido de la vibración. Entonces cuando ya crees que dominas eso, ya bueno te luces poniendo de costadito con la maniobra de eco. Pero así como va, con la mano callosa, mejor pon toda la palma de la mano completa, y de esa manera vas a sentir mejor. La técnica de Moneret también se puede aplicar. Y viene la percusión, ¿no? La percusión me va a permitir sentir, por decir, si este tejido es el correcto, por decir, si yo me percuto, yo sirvo de referente para lo que voy a percutir. Y tengo que ver a quién percuto un gordo, percuto un flaco, o un musculoso. Si hay una persona musculosa, yo percuto la masa muscular, a veces no me deja sentir bien. Entonces tengo que ir por eso entrenando mis manos en gordos, en flacos, en gente obesa, para yo poder ir haciéndome ya una escala de si esto es una percusión normal, si suena además hipersonoro o no suena nada, si es mate o submate, pues si tenemos una circunstancia parecida, ¿no es cierto? La percusión puede ser así, a tres dedos, es la maniobra de agua en grupo, que a veces cuando ya la dominas bien, puedes hacer así nada más, o puedes hacerlo con puño de percusión, o si no agarras en un solo dedo, el otro un solo dedo percutor. No me agarren dos dedos, tres dedos, como agarran uno. Tiene que ser uno solo en la unión articular entre la falange distal y la media. Entonces ahí tenemos ya el otro que es más fino, pone el dedo sobre el otro, lo pone un poco en 90 grados y esa es la autopercusión del peso. Pero primero empieza por lo que deberías hacer. El orden de percusión también tiene que ser sistemático. Vértice, región posterior, plano anterior, región axilar y lateral. O sea, cada uno busca su lado par de mi lado opuesto del tórax. Esto también se percute en la parte superior, campo de Cronin. Y otro detalle que sirve la percusión es para saber si el diafragma se desplaza o no. Cada vez que yo respiro y hago presión negativa, más o menos mi diafragma baja 4 centímetros. Entonces, si veo que eso baja cambiando la percusión, pues se lleva la motilidad del diafragma normal. Pero si veo que uno baja y el otro no, y tengo un paciente con alguna patología, de repente su cuenta tumoral, de repente hay una parálisis del nervio frénico o una lesión del diafragma que impide que se desplace, y ya puede ser un alcance inicial para llegar al diagnóstico. Hallazgos anormales como hemos visto, hipersonalidad, matidez, submatidez, timpanismo y escodismo en lesiones apicales. La ocultación tiene dos maneras de hacerse como los antiguos. Antes el médico era un poco estilizado para hacer este tipo de evaluación, hacía que se bañe bien su paciente, por supuesto, ¿no? Le ponía una telilla y la oreja fina la ponía. Todavía no había lisma, todavía no había estetoscopios cardiológicos para escuchar el quinto ruido, que no escucha nada, ¿no? Porque al final lo que uno busca es entrenar el oído. El estetoscopio solo sirve cuando tú tienes entrenado el oído. Por eso le digo, el Lisman se lleva en la oreja, no en el aparato. En la medida que lo entrenes, hasta con un estetoscopio chancho que puede ser los ruidos que otro con el Lisman no lo escucha. Entonces tiene que prepararse y tiene que conocerse poco a poco más de la percusión habitual. Siempre que procura no meter toda la mano, uno se agarra así como un puño, eso no es para un puño. Debe agarrarse con dos dedos para que no haga fricción la campana, la membrana. Entonces puedes escuchar un ruido más nítido. Los hallazgos normales, o sea, pueden ir desde los ruidos habituales que vamos a encontrar, por decir, en la zona que tiene, digamos, un trayecto más largo desde el cuello, que sea la zona tráqueo-bronquial, y donde hay bastante turbulencia, el ruido es áspero y grosero. Conforme me voy acercando a los bronquios intermedios, y este ruido como que se hace más fino, pero todavía no lo es tanto, porque todavía forma parte del bronquio, todavía hay resistencia. Y donde se hace fino es cuando llega a las partes inferiores, cuando ya llegamos a las partes que no tienen cartílago, y donde la resistencia, por decir al flujo, es menor. El flujo turbulento de las partes superiores se convierte en un flujo laminado. Entonces ya no tenemos resistencia y el pasaje del aire es más fino. Entonces yo tengo que aprender a identificar el ruido tráqueo-bronquial, que es el vocero que está en esta zona, el ruido bronco-vesicular, que es en zona intermedia, por decir cuarto espacio intercostal, tercer cuarto espacio intercostal, y el ruido vesicular, donde se supone que es el pasaje por los bronquios sin cartílago
los demás pequeños calibre que están llegando ya al alveolo. Por eso ya viene a constituir el murmullo vesicular. Y estas son las características del ruido, pero no hay nada como escucharlo para encontrar la diferencia. Y pueden encontrarse al margen de los ruidos normales, los ruidos patológicos, que vienen a ser ruidos que se agregan a una estructura anatómica normal y que nos van a decir dónde está la patología del paciente. Entonces encontramos roncantes cuando hay presencia de secreciones en vías aéreas mayores con cartílago. Encontramos sibilantes cuando hablamos de bronquios a partir del bronquio número 17, ustedes saben que tienen 23 divisiones de bronquios, más o menos. El 17, 16 ya no tienen cartílago, entonces prácticamente ahí hay la posibilidad de que el moco metido en esa estructura bronquiolar, por decir, colapse el bronquiolo, porque lo pega. Entonces el aire suena al pasar porque despega ese moco y suena también al salir porque ya está pegado y lo tienen que volver a abrir a la hora que lo botas. Por eso el sibilante ocurre en esta zona y el subcrépito también ocurre en esta zona. O sea, silban los bronquios que pueden contraerse. Entonces silban los bronquios de pequeño calibre sin cartílago y tienen subcrépitos por moco pegado, los que están, digamos, también en bronquios que no tienen cartílago y que de esa manera se pliegan cada vez que hay presencia de moco. Los crujidos vienen a ser ruidos que están ocupando el intersticio del alveolo. Ustedes saben que el intersticio es pequeño, entonces es como si nosotros comparáramos, por decir así, las burbujas de las pompas de jabón. Ustedes ven la burbuja, quieren agarrar una burbuja, no puedes, la rompes, ¿no es cierto? Pero si este espacio, que es milimétricamente pequeño, se va engrosando, entonces como se pone, por decir, la textura de una pelota de fútbol, entonces sí la puedes agarrar, pero ese es el ruido que suena como crujido, un espacio que ha sido invadido por colágeno y que el colágeno ahora ya no tiene la textura de una fibra elástica y cada vez que se estira suena como una puerta vieja que se abre, por eso decimos cruje, es un crujido. Los crépitos ya son ruidos que se presentan de tonalidad más aguda en los sacos celulares por presencia de secreciones y desplegamiento del alveolo en el tiempo inspiratorio. Entonces ahí le dice dónde está la patología para que tengas una idea de en qué estás pensando con respecto al diagnóstico del paciente. Clic. Clic. Ruidos sobreagregados, acá hay estertores, tenemos ya los bronquiales, roncos, sibilantes, ya te dije, crépitos, subcrépitos, consonantes, el frote pleural, que ahí nos estaba haciendo caer en un dibujo a todo color para ver lo que es un frote pleural. Ojalá que esté su CD si no muere. ¿No? Entonces ahí este ruido lo que hace es reflejar el fenómeno inflamatorio que tenemos en las hojas viscerales y parietales. Yo me imagino, por decir, una pleura parietal y visceral bien finita, que así como en el carro no usamos aceite para que no haya rozamiento, pues igualito se desliza cada vez que tú respiras. Pero si esto se convierte en una lija, o sea, por dentro, el material inflamatorio deposita fibrina, células, se reparan algunas zonas, otros no, entonces cada vez que yo respire va a empezar a frotar una lija con otra, por decir así. Ahí se origina el frote pleural. Y esa es parte de la historia de los problemas pleurales. El problema pleural, primero entre sus síntomas te dice me duele en punta de costado, como la maniobra de Valsalva. Pero después, conforme pasan los días y ese espacio es ocupado por líquido, ya no duele. Viene la vista, la sensación de falta de aire, porque ya no frota ni hoja visceral con la hoja parietal. No puede frotar porque el agua prácticamente se interpone en esta posibilidad, ¿no? De ahí viene la auscultación de la voz, donde vamos a encontrar soplos, el soplo en A, soplo en E, soplo en O. Ahí también tenemos a todo color algunas figuritas de voz de los alumnos. ¿Cómo se llama? He visto 3 figuritas, ¿no? Para que ustedes lo vean y para que sepan que sí estudiaron el libro. Entonces ahí vamos a encontrar cómo se origina el soplo en A, cómo se origina en O, cómo se origina en E. Por decir un soplo tubario se ve en neumonía, pero no quiere decir en todas. Aproximadamente un 25 a 30% de neumonía se encuentra en el soplo tubario. Es un soplo en A, como dicen,
el tiempo expiratorio. Si encuentro ahí, encuentro crépitos, ya estoy cantando el diagnóstico. Que con crépitos me dicen por ejemplo es alveolar, con soplo tubario es neumonía. Está cantado. Si digo en E, eso lo voy a encontrar en el borde superior donde termina el líquido y está el contacto con el pulmón. Eso me dice un soplo pleurítico. El soplo cavitario, no, ese me va a decir acá hay una cicatriz. O sea, que ha dado un hueco, una estructura hueca, una cavidad, una caverna en el pulmón, pero que mantiene contacto con las vías aéreas principales. Entonces, a la hora que yo respiro, voy a encontrar que el paciente desliza ese aire por una estructura hueca y rígida, que ya no es plástico y me da ese sonido penal. De esa manera yo digo, crujido, a soplo no, lesión cavitaria, lesión antigua. Ocurren lesiones cavitarias. El soplo anfórico es el soplo de los fines de semana de lo del apedo, y ese soplo en pico de botella. Eso ocurre básicamente en el control. Entonces ahí tienen algunos ejemplos. Estas son las cavidades, por ejemplo, el soplo cavitario que tiene comunicación con bronquios, que tiene el soplo cavitario. Acá tienen, bueno, los problemas alveolares. Acá está el derrame pleural, la curva de Lapoisson, y acá encontramos el neumotórax con el soplo anfórico. También es importante dentro de la voz saber reconocer los sonidos básicos. El sonido básico viene a ser la broncofonía, la pectoriloquia y la egofonía. Eso no puedo dejar de pasar por alto, que tiene que reconocerse el sonido. Una broncofonía es una resonancia normal del sonido, pero que quiere decir también de que tiene una distorsión ligera, pero esa distorsión ligera es fisiológica. Cuando hablamos, o sea, si ustedes se ponen el estetoscopio en la boca y vocalizan cualquier palabra, pues si yo digo 30, cuando lo pongo al costado y repito lo mismo, se van a encontrar que ese 30 que tenías acá en boca tiene una discreta distorsión nasal, discreta nomás, como que una apretada la nariz un poquito, esa es broncofonía, eso es normal. Cuando pierdo esa leve pérdida de la nitidez de un sonido y se hace clarito como en la boca, eso ya es pectoriloquia. Y eso me está diciendo que hay material inflamatorio aglomerado, puede ser una neumonía, puede ser una cavidad, o sea, material organizado. La egofonía es la presencia de la voz de cabra, que es la conducción que tiene el líquido o la voz en un medio líquido, o sea, las ondas se describen como más lentas y profundas, y eso es lo que me da esa voz temblorosa de la voz de cabra. La pectoriloquia áfona es el sonido normal, pero como te lo digan al oído. O sea, la voz bien clara. Cuando no había muchas cosas como ecografía, como ahora y antes, entonces uno usaba todas las maniobras salidas y por haber. Y una de esas era acá la solución hipocrática. Si yo asumía que había líquido, le metía una chocolateada a mi paciente, y si lograba, agua, y hablar, ¿no? Con eso decía yo, eso ya no se usa. Si quieres, le haces, te chocolateas con el paciente y ya sabes, se sabe. Entonces, aprender inspección, palpación, percusión y ocultación, o sea, esta secuencia me está llevando a decir, bueno, ¿y a qué me aproximo? Este rompecabezas que venía a ser los datos de inspección, los datos de palpación, de percusión y ocultación, tienen que definirme una figura, por lo menos alguien tiene que salir ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo quiero definir una figura y armar mis piezas, llego a lo que son los síndromes. Entonces, los síndromes, esto no está en el libro, como le decía a los alumnos, una obra de Mickey Mouse, pero que más o menos nos va a orientar un poco en cómo ordenarse con la información. Entonces yo decía, los signos de condensación pueden ser agudos, ¿cierto? Como pueden ser crónicos, pueden ser simétricos, como pueden ser asimétricos. Y esta correlación en un momento de ocio la pude hacer y de esa manera más o menos orientarnos a la posibilidad diagnóstica del paciente. Por ejemplo, viene un paciente conmigo, un paciente como usted, de repente un paciente joven, con tos, dice que tiene fiebre, está botando fleco amarillenta, ya está un poquito de polimia tiene el paciente. O sea, hasta ahí lo veo en la inspección y con los datos que me da el paciente. Le hago la palpación, entonces digo, yo estoy presumiendo que acá hay de repente algo mayor y encuentro vibraciones vocales aumentadas en un lado y en el otro no. Si tengo vibraciones vocales aumentadas, me está diciendo que hay material organizado. Si es un cuadro infeccioso, inflamatorio, febril, es un fenómeno inflamatorio localizado. Entonces digo, si hay vibraciones vocales aumentadas, si esto es a la derecha, digo que hay una concentración derecha. Le hago la percusión, si la lesión es grande, voy a encontrar matidez, y si encuentro crépitos, que me está diciendo la naturaleza es alveolar,
con broncofonía presente, pectoriloquia positivo y soplo tubario en A. Este es un problema exudativo, agudo, de condensación, asimétrico compatible con una neumonía. O sea, ella tiene ese diagnóstico de neumonía. ¿Estamos de acuerdo? Si este paciente tiene solo frecuencia aumentada de respiración, la amplexación está disminuida en un solo lado, encuentro matidez o submatidez, pero no pasan las vibraciones vocales como debe ser, entonces no hay broncofonía, no encuentro pectoriloquia, de repente el problema es exudativo y es una atelectasia. ¿En quiénes puede ocurrir esto? Por ejemplo, puede ser en un asmático. A veces el asmático forma una flema densa, y en esa flema densa puede ser tan densa que tapa un bronquio mayor. Si lo tapa el bronquio, entonces ya no ventila el pulmón, y al no ventilar nace una atelectasia como complicación de su asma. Puede que el otro lado que todavía pasa tenga los silbidos, pero ustedes saben también que en asma podría haber lo que se llama el silencio torácico, que es el extremo de un broncoespasmo. Entonces pueden no escuchar y encontrar la atelectasia del otro lado. La simetría de tórax, veo que el paciente tiene una simetría de tórax, las vibraciones vocales y la amplexación disminuye, hay matidez o submatidez, hay broncofonía, pero hay presencia de crujidos. Puedo ver un paciente que de repente, si soy cuidadoso, si yo miro mi cuello, veo la tráquea que está central. En algunos que tienen lesión antigua, la tráquea está lateralizada. Y si la quiero regresar a su lugar, yo veo que la tráquea se regresa donde estaba. Eso me dice allá lo que jala en un lado del tórax. Generalmente en el lado que está retraído. De repente es un fibrotórax secuelar apical que me jala la tráquea hacia la bajeza. Y si encuentro crujidos, con soplo cavitario, como me dice, esto es antiguo. Y este probablemente un fibrotórax secuelar. Y este es un avance. Si el cuadro del paciente no hay mucha taquipnea, el paciente casi se percibe relativamente normal, dependiendo del tamaño del tumor, si yo tengo un tumorcito de 3 centímetros a 5, de repente no voy a encontrar mucha diferencia. Más si tiene de profundidad más de 5 centímetros de la pared torácica, no voy a poder sentirlo así que en la mano fina. Si tengo un tumor ya de 15 centímetros o 10 centímetros, sí voy a poder sentir que hay una diferencia entre pasaje o el no pasaje. Asociado a la matidez, yo podría estar hablando de un cuadro tumoral. Y si acaso tengo taquipnea con tos seca o disnea del paciente con tos seca, con la amplexación de úlcera disminuida, o sea, el pulmón no se estira como lo hacía normalmente, quiere decir que hay un fenómeno restrictivo, donde la percusión podría ser normal, pero hay crépitos y hay crujidos simétricos en ambos lados. Esta es una enfermedad pulmonar intersticial difusa por ahora. Con eso entonces tienes una aproximación en cuadro de condensación. No es absoluto, pero te sirve de guía. Entonces tenemos una neumonía, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un cuadro donde vemos acá la censura morada, se distingue una ramita de color negro, que se llama broncograma, con una radiopacidad heterogénea, es el diagnóstico de neumonía. La atelectasia, que es la que decía, donde no pasa el fluido vesicular, todo es mate. Ven ustedes que hasta el mediastino se ha metido a la izquierda. Entonces no pasa nada de aire en este lado, yo voy a encontrar matidez en todo el tórax. Y no pasa la voz, no hay voz perceptible, entonces acá hay una atelectasia por medio. Si pasamos a los cuadros obstructivos, también los cuadros obstructivos los podemos sistematizar. Hay altos y hay bajos, hay localizados y hay difusos. Entonces si yo digo un alto, donde veo un paciente que viene a evaluación y está aquí, y es un ruido que se produce en tiempo inspiratorio, quiere decir que hay un problema obstructivo de vía alta. Si este sonido sibilante ocurre en expiración, ese es un problema obstructivo de vía baja. O sea, solo viendo el tiempo ya sé dónde está. Sus vibraciones pueden ser normales, el murmullo vesicular de repente pasa, pero acá te dice que hay un fenómeno obstructivo. Si es reciente agudo, puede ser un atragantamiento, se ha atorado con un huesito, o se ha pasado una pelotita, a veces los pequeñitos se juegan, ven al primo que está con algo en la boca y le meten un palmazo en la espalda y se lo tragó. Ahí tenemos cuerpo extraño en paciente bien. Y si es un adulto, de repente está avisando que hay un cáncer de laringe. Y ese cáncer de laringe solo se va a arreglar con una traqueotomía. Si el problema es sibilante localizado, como decíamos, unilaterales, lo primero en un niño, cuerpo extraño endobronquial, y si es un adulto mayor, un tumor endobronquial. Si veo un problema bajo, de vía aérea baja y difusa, y que tiene una relación de inspiración-expiración prolongada,
O sea, entonces si decimos motor así sonoro que hay un cuadro obstructivo, ¿no? Cuando hay sibilantes, este es un cuadro de POC, si es un adulto mayor o es un cuadro de asma. O sea, hasta ahí me puedo orientar. Entonces tenemos el caso del asma, donde hay un fenómeno obstructivo. En el silencio torácico el cierre se estrena, no percibo nada. Tenemos el cuadro de POC, donde tiene sus dos formas que actualmente se consideran que son mixtas, entre la forma del efizematoso, entre la forma del soplador azul, que suele ser más bronquítico crónico, por eso este tipo de pacientes tiene más cianosis que el otro está chaposo, pero este está cianoso. Estas son las placas de un paciente con cuadro obstructivo, el aplanamiento del diafragma, que es el que me dice el pulmón, no se puede estirar más porque la geometría del diafragma está incómoda. Yo debería tener un ángulo agudo de 30, 35, 45 grados máximo. Acá prácticamente estoy en 60. Entonces no tengo cómo hacer una excursión y una presión pleural ideal o adecuada. En espirometría, como se valora, cuando es obstructivo el volumen residual se incrementa con respecto al valor normal. Y este es en los cuadros pleurales que tienen dos opciones, o sea, la opción de derrame y la opción de neumotórax. Los dos cuadros pueden venir con disnea, pero este viene con matidez, este viene con hipersonoridad, este se va con el fenómeno de Lemos Torres y las otras características a lo que es una pleuresía, y este se va a un neumotórax. Este es el pagano pleural, la curva del Amazon. Esta es una curva típica en un paciente con derrame pleural libre. O sea, cuando no tenemos ninguna tabicación, el líquido se deposita hacia abajo y adopta esta forma de concavidad superior. Pero a veces, de una manera, digamos, poco esperada, el derrame pleural a veces puede ser tabicado. Y de repente se hace una bolsita que puede ser en el tórax anterior, tórax posterior, hacia arriba, hacia abajo, y adopta formas caprichosas. Eso ya es un derrame tabicado. Este es la curva de Amazon, este es el neumotórax, colapso total del pulmón. No se ve lo que vemos en este lado, el broncograma aéreo, aquí desaparece y prácticamente el pulmón está acá. Es un pulmón nada más. El hidroneumotórax es cuando a veces el paciente tenía un contenido de líquido, se sacó parte de eso, pero se quedó todavía un contenido aéreo. Entonces tenemos el nivel del contenido líquido más el contenido aéreo hacia arriba. Ese es un hidroneumotórax. Complementando la información de lo que es el tórax, no solo van a examinar ustedes varones, también van a examinar mujeres, o incluso van a ser consultados por la mamá, la hermana, la prima, para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces tengo que conocer también la topografía de la mama. Cuando uno evalúa la mama, que es una de las patologías que más frecuentes en cuanto a cáncer, en el caso de mujer, tengo que examinar esto por cuadrantes. Cada cuadrante representa también un drenaje linfático. Entonces vemos nosotros acá la posición de dos superiores, dos inferiores, el drenaje linfático que le corresponde, y acá más o menos lo detalla hacia dónde va. Por eso es que cuando se hacen este tipo de evaluaciones, uno tiene que ver también la simetría de la mama, tiene que ver si las dos caen igual en varias posiciones, este es como una autoevaluación, tiene que ver en la evaluación que puede explorar cuadrante por cuadrante, como puede hacerlo también semicircularmente, ¿no? Haciendo semicírculos hacia afuera, incluyendo el lado axilar que sería el lado angular, ¿no? Esta exploración de mamas se complementa con la exploración, por decir, del pezón. El pezón generalmente hace relieve, tiene un color característico, incluso cuando una mujer todavía no hace vida matrimonial de pareja, tiene su color, un color por decir marrón, claro, casi canela. Cuando ya la persona ha tenido sus hijos, ya ven ustedes, a veces las tías no tienen su seno, digamos, un poco más prominente, más cargado de leche cuando está rentando, y está más marrón, incluso a veces drena todavía un poquito de secreción láctea, o sea, ahí es más oscuro, el pezón se pone más oscuro, ya cuando está haciéndose video conjugal. Y ahí tengo que tocar, perdón, si es que se percibe algún nódulo en esta zona, percibir qué características tiene, si ese nódulo se mueve o no, qué textura tiene, si es duro como el codo, por ejemplo. Si toco el codo y veo que tiene esta densidad, ese es malo, ese es un cáncer. Si veo que tiene densidad de mi nariz, de repente es un nódulo, todavía un fibroadenoma. O sea, hasta ahí me tengo que guiar por las características y tengo que ver si está agregado a planos profundos. O sea, darle una bolita y tratarlo de mover. Si
Si no se mueve, o sea, está herida, plano profundo, signo malo. Y si está debajo del pezón y me lo imagina el pezón, o sea, lo mete el pezón para adentro y sangra, ese cáncer. Entonces las características externas también me dicen a mí si este pezón es de una lesión benigna o de una lesión maligna. Por eso se propugna, ¿no?, en el sexo femenino que siempre la mujer debe hacerse su autoexploración todos los días, porque a veces nos damos con ingratas sorpresas, ¿no?, por prejuicios, a veces de la familia, ¿no?, de repente es tu hermana, ¿no?, ¿cómo le voy a decir a mi hermano? Dice, ¿por qué dice? O la mamá dice, no, ¿cómo le voy a decir a mi hijo? Todavía no, dice, déjala y no le digo nada. Hasta que después avisas o te dice, mira, tengo una bola, ya no es una bolita, es un bolón, viene con sangre, está fijo y es un cáncer avanzado, hay que hacer mastectomía y de ahí viene, oremos si es que lo vas a poder recuperar, porque probablemente muchos de ellos ya no se recuperen y sean cáncer terminal. Entonces la autoexploración es de lo que completa la conversión. Pues terminando con las exposiciones, este es otro tema que lo vemos todos los días en los servicios, particularmente en medicina, en emergencia, en neumología. Vamos a encontrar casos como este, ¿no?, de insuficiencia respiratoria aguda. En este caso, tenemos nosotros que aprender también algunos detalles, ¿no?, y hasta donde nos han hecho estudiar nosotros en el colegio. Algunos son del Basal, me han dicho, otros son del Basal, algunos araganes de Putero, de Tajamar. Entonces, todos les han enseñado en su colegio que la insuficiencia respiratoria significa falla del trabajo respiratorio y que acá tiene que ver el alveolo, que es generalmente el estrés de la película, donde nos han enseñado el dibujito que hasta ahora no aprendemos, la unidad alveolo y su capital. Pero esta es una parte de la historia nada más, entonces ahora ya técnicamente ustedes están en medicina, ustedes tienen que ser más detallistas en saber cómo pasó esto o cómo puedo sistematizar la información. De una manera genérica, por decir, nosotros tenemos que aceptar de que hay un término de consenso general para todos. Para que yo haga el comentario de que esta es una insuficiencia respiratoria, mi saturación de oxígeno tiene que estar menos del 90%. Como su equivalente, mi presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio tiene que ser menor de 60. O sea, mientras yo no tengo eso, no puedo hablar de insuficiencia respiratoria. Entonces, mis paisanos del acero inoxidable que se encuentran en la Oroya, ¿están en insuficiencia respiratoria? Difícil, ¿no? O los que están en Putero o Sota, tú lo ves que están en insuficiencia respiratoria. Los cholitos tan felices, ahí chapositos, ¿no? ¿O no? Comiendo su cancha, su queso, su cuy, no pasa nada. ¿Y por qué será eso? Porque no tienen el nivel por debajo de 60 milímetros de mercurio. Si bien en la altura, por decir, el aire es limpio, bonito, están mis cumbres nevadas, mis cerros, todo bonito, mi presión parcial de oxígeno es menor. Pero esa presión parcial de oxígeno menor, dependiendo de la altura que esté, no puedo estar en sitio, 4.500 metros, no rebasa todavía del 90 para abajo, para poder decir nosotros que esté bien. Están en hipoxemia, sí, pero ya hicieron mano, o ya echaron mano de sus recursos fisiológicos de aclimatación, que viene a ser, por ejemplo, que Aumenta la hemoglobina. aumenta el incremento de la hemoglobina, o sea, la policitemia que generan ellos, de ahí viene su chapa. Entonces dice, qué bonito, mi hijo, dice, no, chaposito, gordito, está bonito. Entonces mi concepto popular en altura es que si yo lo veo chaposito también, y si está gordo, mejor. Entonces nuestro concepto de salud, que ya ustedes están viendo que no es así. Que ya incluso vemos que tenemos acá en la ciudad, ya no hay ningún chaposo, porque a todos se les borraron las chapas, porque fisiológicamente eliminamos, digamos, nosotros los glóbulos rojos excedentes y nos quedamos con un 13, 14 hemoglobina. ¿Qué te alcanza para tu gasto? De venir a tu clase y decir, ok, nada más. ¿Quién más te va a poner hemoglobina? No te va a alcanzar. Entonces, como decíamos, ya tenemos claro este concepto,
Yo podría decir de una manera genérica que hay dos tipos de insuficiencia respiratoria. Una en la cual yo no hago el trabajo físico de ingresar el aire a mi pulmón, o sea, no hago Expiración. no lleno quizá por violar, a eso decimos ventilar. O sea, si yo hago la maniobra física de jalar aire, estoy ventilando. Si yo dejo de jalar aire, no estoy ventilando. Y si estoy así nomás, estoy hipoventilando. ¿Estamos de acuerdo? Si en caso ya ingresó el aire, el otro problema es, hay intercambio gaseoso. Entonces ahí viene mi unidad alveolo-capilar, mi presión parcial de gases, la relación de intercambio o el alveolo y el capilar. ¿No es cierto? Entonces si este intercambio de gases se hace efectivo, yo tengo mi oxígeno y mi arteria de oxigenación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las fallas pueden ser de dos tipos de una manera general. Falla en insuflado y la otra falla en el uso por la unidad alveolo-capilar. Entonces nosotros decimos que si el paciente no ventila bien, entonces la caja torácica no se va a mover. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Cuando el PCO2 empieza a subir más de 50 milímetros de mercurio. Pero si digo no, si yo lo veo que el flaco está metiendo 40 respiraciones por minuto, sí, jala bien. Entonces la falla de hecho no es ventilatoria, de repente el problema es oxigenatorio, de repente tiene exudado bronconeumónico dentro de sus sacos alveolares. Y ese es su mecanismo de barrera para que pueda hacer un intercambio gaseoso efectivo. O sea, no puede hacer porque hay material exudativo dentro del saco alveolar. De la proporción de sacos alveolares comprometidos con los no comprometidos, tengo mi resultado, mi nivel de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podríamos decir de una manera general que algunos pacientes llegan al hospital con una neumonía, probablemente con una insuficiencia respiratoria oxigenatoria, tipo 1. Y otros llegan incluso ya boqueando con una insuficiencia respiratoria de tipo 2 ventilatoria, donde el CO2 generalmente está aumentado. El que yo tenga uno u otro no es exclusivo, yo puedo tener uno que llegue a ser un 2. Por decir, si yo veo 40 respiraciones por minuto, ¿cuánto ustedes creen que la fuente de trabajo de mi musculatura respiratoria es agotable? Es agotable, entonces si yo estoy media horita así, probablemente lo aguante. Pero si mi interno de la universidad no hizo nada, y estoy 40 respiraciones por minuto, 24 horas, entonces a las 24 horas ya estoy que ya no jalo, ya como cuando quieres hacer planchas ya no te sale ni una mano. Entonces cuando estoy en esa condición, ya tengo una falla tipo 2. O sea, lo que era 1, ya se hizo 2, ya se me empezó a complicar el problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí el falla sería mixta, ya no sería una falla 1 o falla 2 en el señor. Y ahora para complicarle la vida, entonces lo que se acepta actualmente es que hay 4 tipos de insuficiencia respiratoria. La falla tipo 1 que ya les dije, donde el problema está en la unidad alveolo-capilar, que ya le vamos a denominar la unidad BQ, desequilibrio en la relación ventilación-combustión con la infección pulmonar. La falla 2, una baja de la ventilación alveolar, donde si ya no ventilo, se va a incrementar el espacio muerto progresivamente. Toda zona donde ya no llegue aire, prácticamente ya no tiene opción de intercambio de gases. Entonces mi espacio muerto está aumentando. Lo que era mi espacio muerto fisiológico, ¿no es cierto? Que estaba todo bueno, plausible, se va incorporando progresivamente al espacio muerto anatómico. Entonces mi espacio muerto global aumenta en razón de que el espacio muerto anatómico sigue siendo el mismo, pero van muriendo unidades, aumentando mi espacio muerto fisiológico. ¿Estamos de acuerdo? Ya. El tipo 3 tiene que ver con la insuficiencia respiratoria que decimos nosotros es perioperatoria. Y esto depende a veces también de la calidad del manejo que se da en sala de operación. A nosotros nos han enseñado que la presión parcial de oxígeno normal, ¿cuánto es? De 86 a 107. Sí. 86 a 107. ¿Qué te enseñan en tu colegio? ¿Sesión colegio? ¿Qué te han enseñado en tu colegio? ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno? A ver, amigo, presión parcial de oxígeno, también que te atrás. Tampoco, hay otro colegio, ¿de qué colegio? ¿Cuál es tu presión parcial de oxígeno normal? ¿Con cuánto de FIO2 tienes ahorita acá en este ambiente? 160 milímetros. Ah, que sea la última clase que 21%, entonces 21% me da la opción a mí
de que yo tenga no solo, digamos, el 21% de oxígeno, sino tengo muchos otros gases alrededor, ¿no es cierto? ¿Cómo cuáles? ¿Qué otros gases hay en tu avión? Sensor de hidrógeno. Bueno. Nota en su colegio, nitrógeno, pero el nitrógeno ocupa un espacio físico también dentro del saco renal. Y a veces cuando entro a sala de operaciones, a veces el anestesiólogo no sé si por temor o porque no sabe, ahora me dice, no, mejor pon oxigenado al 100% porque así el oxígeno no baja el gigabyte. Si tú sabes que necesitas solo 21%, meterle 100% me estás poniendo 5 veces más. Y la desventaja está en que mientras más prolongado un tiempo operatorio, yo me voy invadiendo el nitrógeno. Entonces, cuando dejo de bolsear, se produce una llamada satelitacia por deshidrogenación. Entonces, el paciente pasó la operación con éxito y después se complica en piso. Neumonía hospitalaria, que satelitacia, se complica. ¿Quién tuvo ahí la culpa? El anestesiólogo. ¿De qué universidades? No digo ya porque ya voy a pensar que lo digo a propósito, pero es cierto, sí. Entonces, lo que buscamos es de que también el anestesiólogo sea consciente de que si tú te has ido a operar en hecho tu control normal y con 21% tenías 100 milímetros de mercurio en tu saco de oral, ¿para qué me metes 500? Y me estás barriendo mi nitrógeno, me estás haciendo daño. Entonces no debería ser. Entonces en otros sitios, en otros hospitales, a veces manejan la mezcladora, que dicen mixa. Entonces agarra, ya no te pongo 21, ya ponle 40, pero ya para calmar tu ansiedad, te llevas tu agüita de anís y tomas tu agua de anís y ya te pones 40. Entonces va a haber menos problemas de teletasias por deshidrogenación y menos posibilidades de problemas postoperatorios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que se produce en insuficiencia respiratoria perioperatorial. Estas atelectasias, que son colapsos alveolares, me hacen bajar mi capacidad vital. ¿Estamos de acuerdo? Porque la capacidad vital está en función del volumen que entre todas mis unidades funcionales. Y la 4 viene a ser por hipoperfusión. Toda condición que genere hipoperfusión viene a constituir una insuficiencia respiratoria tipo 4. ¿Quién me podría decir, doctor, qué condiciones generan hipoperfusión? Alguien que te haya enseñado en tu colegio, ¿me ha enseñado? La votación por ejemplo. Hipoperfusión, ¿en qué condiciones puede encontrarse? Insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, hipovolémico. El shock es una condición de hipoperfusión. O sea, no necesito pensar mucho. Toda persona que se le cae la presión, aunque sea viendo novelas, ¿cuántos tipos de shock conoces, Fran? Que se hace loco. ¿Cuántos tipos de shock conoces? Ella visto, me igual. ¿Cuántos tipos de shock conoces? 4. Shock hipovolémico. Shock distributivo, séptico. Shock anafiláctico. Y el último. Obstructivo. Shock cardiogénico. Ahí tenemos 4. No voy 5. 4. Son 4. Entonces, toda condición que genere hipoperfusión estaría involucrada en el 4. Ahora, ¿será posible que yo tenga una complicación que me haga los 4? Una insuficiencia respiratoria mixta. ¿Qué dice? ¿Será posible eso? ¿Qué dice, Flaco? Movía la cabecita. Sí es posible, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que entra a hacer la operación, la apendicitis aguda, ya pero tenía que lavarle la panza porque estaba lleno de lo que ya sabes, limpié todito 6 horas, tiempo operatorio prolongado, anestesiólogo, gracias, oxígeno al 100% en el labor. Entonces el paciente sale del pasapiso y empieza a hacer hipotensión por el cuadro séptico que tenía, ya tiene 4.
ya estaba con 3, que se estaba haciendo sobre el caso por el oxígeno al 100%. Y por ahí Bellapita, como está séptico, manda un émbolo séptico a pulmón y me hace una bronconeumonía, ya me está generando un desequilibrio público. Y como no me doy cuenta porque está en cirugía, el cirujano no piensa, solo los clínicos piensan, cuando lo veo ya hasta las orejas recién llamo al clínico. Entonces la neumonía que estaba todavía en polimpia, con insuficiencia respiratoria tipo 1, ya estaba en 2. Y ahí entonces pasa, o sea, pasa como 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien o no? Entonces, si yo no he podido identificar el tipo que tiene borrar, mis alternativas de tratamiento que no las identificadas. Si yo digo shock séptico, pones antibiótico en un vacío recto, tengo que ver si ya está para hacer ventilación mecánica o si no está, porque como lo colapsaron todo, hay que restituirle, digamos, su volumen, pero le va a demorar tiempo. Entonces le pongo la máquina para que lo infle, bajando el FIO2 para que procure también mantener un poco el nitrógeno que perdió, ¿no es cierto? Le tendré que poner inotrópicos para levantar la presión y mejorar la perfusión de órganos. Tendré también que manejar antibióticos para corregir el componente exudativo infeccioso del pulmón. Entonces, el tener una visión de qué estoy afrontando ya me está dando una pauta terapéutica. O sea, yo estoy pensando qué voy a hacer para corregir ese defecto. Y de esa manera de solucionar el problema. Si yo pienso en los 4 problemas que hay uno nomás, probablemente que importa. Entonces no me va a poder solucionar el problema todo. Entonces todo esto del manejo, como les decía, se fundamenta en el concepto claro que debo tener, que hablamos de IRA cuando mi saturación es menor del 90%, con mi PA2 es menor de 60 milímetros de mercurio. ¿Cierto? Ese es el concepto global. Y no hay disculpa para no valorar estos parámetros, sabiendo que tengo métodos no invasivos como el saturómetro y métodos invasivos como el AGA. No necesito hacerle AGA todos los días, salvo que tenga alguna condición mayor. ¿Qué me da el AGA que no me da la saturación? Electrolitos. La información me da el AGA que no me da. Electrolitos. ¿Ah? Electrolitos. pH. Otra Parcial de CO2. Presión parcial de CO2. Presión parcial de CO2. presión parcial de CO2. Y el CO2 es básicamente el parámetro que me permite tomar en cuenta en un algoritmo que si yo tengo ya una insuficiencia respiratoria establecida y dice, porque marca menos de 60, no puedo tener. Mi segunda pregunta es, ¿con CO2 alto o CO2 bajo? Si no le has hecho gases, no voy a saber en qué grupo está. Si el algoritmo se queda incompleto y mi posibilidad de pensar se anula, porque no pensé justo en el segundo paso que debía pensar para aplicar mi algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo defino que tiene CO2 alto o bajo, entonces ya recién siguen los otros parámetros que sería el paso 3 con gradientes y gradientes. Y ahí recién hago el algoritmo completo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo le puedo hacer unos gases anteriores de inicio y después los sigo con el oxígeno, ¿no? Si tiene PCO2 normal o bajo, ¿para qué le voy a hacer gases anteriores? Salvo que esté, como dice el flaco, ¿no? Que ha sacado de su lóbulo frontal la opinión de que no puede servir para electrolitos también. ¿No es cierto? Porque a veces también hay el problema electrolítico asociado que tengo que corregir. Eso tiene razón. Pero eso ya está al margen de lo que siga, ya sería médica, ¿no es cierto? Entonces vemos nosotros que hablar de IRA tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 me exige también que ver a qué mecanismos fisiopatológicos están involucrados. ¿Cuál es el mecanismo que tiene que ver con este tipo de IRA? Entonces tengo por baja de FIO2, por hipoventilación, por ignorancia de Google, que trae la película, como el zorro de la historia clínica. ¿Quién le trae la película? El zorro, que ya lo conoces, ya lo viste el zorro. ¿Tantas veces? Colegas que dicen que no han visto el zorro nunca. No han tenido infancia. Siempre la difusión es un mecanismo. Y hay otras situaciones que podrían llevarme a error, pensando que mira, y yo las he dejado de tomar en cuenta porque mi historia fue inadecuada. Por ejemplo, de repente se me pasó por ahí de por medio que el paciente era un niño azul. ¿Quiénes son los niños azules? Cardiopatías congénitas. La tetralogía del valor, por ejemplo, si yo no he contemplado que hay un shoot de derecha a izquierda, pues estoy frito frente a la izquierda que satura menos de 90%. Soy tan feliz como se lo ha tenido toda su vida. Y
Y la otra es que a veces tengas un shoot y una pulmonía, que es menos frecuente, pero puede haber. Ya la vez pasada casi me voy en la lista, pero no llegué felizmente al suelo. Porque tú eres un pequeño, con un negro de 11 años. O sea, examina al paciente, una joven de un 25, que echadita en su cama, saturada por decir 90%, 91. Estás en el límite, ya 92, a ver, págate. Sí, 80%. Como la saturación debería mejorar cuando te paras, acá se baja, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Después llamo a mi mamá, se le da que después ya le digo, no es médico, pero yo soy un médico, no soy entonces nos pusimos a pensar, entonces, ¿por qué cambio? Entonces ya por ahí se rompió el foco y dijo, entonces está chunteando. ¿Y qué está chunteando? Entonces para que chuntee y ocurra eso quiere decir que existe algún puente anómalo desde las bases que se nota solo cuando se para y no cuando se echa, cuando se distribuye en todas las circulaciones. Y si llegamos a la conclusión que había una malformación anterior, ¿no? Se confirmó y se sacó su producto de ahorita de como 95%, 97% se sacó oportunamente de la base. O sea, esa es la parte bonita de la medicina, que muchas veces te desconcierta. El desconcierto te debe llevar a ser más curioso para tratar de encontrar la patología y con suerte se puede encontrar. Acá entramos a lo que sería la baja del FIO2. Ya habíamos dicho nosotros que nuestros pasajes de aceite estaban en insuficiencia, pero no estaban en insuficiencia respiratoria, salvo que estén practicando deporte de aventura, como por ejemplo alpinismo. Si yo estoy en Pico, estoy a 4.500 metros sobre el nivel del mar, y si estoy en el Huascarán, ¿a cuántos metros estoy? Estoy llamando para jugar. Sí,